Buenos días, muy buenos días a todos. Parece que hay varios de vacaciones. El 18 chico, ¿no? Eso se celebra en la zona central, aquí no. Bueno, hemos tenido un tiempo de vacaciones, de descanso, varios, un feriado largo para recuperar también y tomar fuerzas para lo que viene. Y dentro de esta semana también tuvimos una reunión preciosa acá, donde el pastor Mauricio Verguño expuso un tema muy importante a saber sobre la identidad, ¿no? Nuestra identidad en Cristo y cómo esa identidad se va falseando y el mundo entrega otra identidad, una identidad diferente a la que Dios originalmente tiene para nosotros. Realmente el material que él compartió es todo parte de un libro que él escribió y que está a punto de salir. Así que probablemente dentro del próximo mes ya tengamos ese libro acá en Koinonía para que ustedes lo puedan adquirir y usarlo para crecimiento personal. En realidad, a través de la identidad se pueden resolver todas las cosas. Eso me impactó a mí. Teniendo una identidad clara, precisa, de parte de Dios para nuestras vidas, hay un montón de cosas que quedan resueltas. Y por eso el Señor dice aquí: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y eso incluye todo trauma o toda situación que puede habernos afectado a nosotros y haber dañado nuestra identidad. Así que en Cristo está la respuesta. Amén. Gracias, Señor. Oremos entonces hoy día, porque a raíz también de ciertos principios que se tocaron en la charla, hay uno importante que creo que hoy día nos va a abrir tal vez un escenario nuevo para muchos, que tiene que ver con el hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, eso dice la palabra. De eso trata este mensaje. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre, por tu cobertura, que la estás dando constantemente, Señor, a través de distintos temas, distintos encuentros, distintas enseñanzas, Padre. Tú vas revelando tus tesoros, Señor, los tesoros del reino, que son para nuestro gozo, para nuestro deleite, Señor. Realmente nos deleitamos en tu palabra, en tus principios, Señor, en conocer estos caminos altos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, como cantábamos, eres justo, eres verdadero, Señor, y enseñas tu verdad para que la llevemos nosotros, Señor, cada día, cada mañana, Señor. Gracias, Señor Jesús. Entregamos este tiempo, pedimos que el Espíritu Santo guíe este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pastor Mauricio nos hablaba sobre esta condición humana original, que es la elección del bien. Habían dos árboles, ¿no?, en el huerto. Y estos árboles estaban ahí como señal, justamente, de que a nosotros nos toca elegir y que tenemos la capacidad de elegir. Como sabemos y conocemos la historia, el hombre eligió mal. Eligió aquello que no debía elegir.
qué diferente habría sido la historia, ¿no? Para la humanidad. Y en ese árbol está justamente el conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del mal. No era dado a nosotros el conocer el mal. Originalmente no estamos hechos para conocer el mal. Y ese bien que está ahí no está tan claro, no lo tengo tan claro, la verdad, pero yo no sé si es el bien de Dios. Porque el bien de Dios está en el árbol de la vida. Entonces ese bien que está ahí en ese árbol tal vez tiene que ver con nuestro propio bien. Entonces estamos en esta dualidad, ¿no? Estamos siempre moviéndonos entre el mal y nuestro bien. Nuestro bien. Cubrimos nuestro mal con nuestro propio bien. Eso me quedó claro. Somos expertos en inventar cosas buenas para justificarnos, para tapar nuestro mal. Hay personas muy malas que viven una vida de maldad, pero que hacen cosas buenas. Yo recuerdo hace unos años conocí a una persona que ella era directora de una escuela en la comuna de La Pintana. Era un barrio, como se dice, malo. Era un barrio de traficantes. Los reyes del barrio, un barrio grande, eran los capos narcos. Y fíjense que ellos tenían a su gente bastante bien. Les pagaban, les daban, tenían todas las cosas, pero además se preocupaban de la educación de los niños. Entonces iban al colegio a hablar con la directora, a decirle, dígame, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Quiere una cancha de básquetbol? ¿Necesita implementos deportivos? ¿Necesita computadores? ¿Necesita esto, lo otro? Y esta persona está a la disyuntiva ahí si tomaba o no el apoyo de esta gente. Si tomaba el bien que ellos hacían para cubrir su propio mal. Y así es la historia, ¿no? Y donde es muy dramático esto es en la política. Yo creo que ese es el campo más perfecto, no sé, de este bien que cubre el mal. Porque los políticos un día dicen una cosa y al otro día dicen otra para cubrir lo que dijeron antes y lo justifican. Y son expertos en cubrir sus propios errores, ¿no? Jamás un político, a no ser que ya la cosa sea demasiado evidente, ya no hay nada que hacer, va a reconocer su error. O el error del partido, el error de lo que hicieron ellos. Nunca. Eso no está bien. No es bueno porque ellos tienen su propio bien, ¿no? Hacer algo bueno no te hace bueno, eso decía la charla, ¿no? Y cómo hacer el bien, ¿no es cierto?, este propio bien, en este camino equivocado, en este sendero falso, nos va llevando a cometer faltas ante Dios, porque se levanta el orgullo en esto, ¿no? Cuando yo estoy tratando de hacer el bien y me equivoco o fallo, mi orgullo se hiere. Estoy todo el tiempo tratando de ser bueno y de repente sale algo que queda en evidencia, ¿no? Que en realidad no soy tan bueno,
que de repente soy malo y quedo herido, ¿no? Quedo dolido. Y cuando esas cosas se descubren más encima, es tremendo. Tremendo. Uno construye a veces en esta identidad falsa una imagen de sí mismo que tarde o temprano así se puede caer. Y uno queda mal, en evidencia. Y uno no quiere quedar mal. Uno no quiere quedar mal ante el mundo, uno no quiere quedar mal ante los amigos, no quiere quedar mal ante los pastores. Terrible quedar mal ante los pastores. Eso es tremendo. Porque algo en nosotros se hiere, ¿no? No podemos caminar con nuestro propio mal, nuestro bien lo trata de tapar, ¿no? Y bueno, cosas que se hablaban, ¿no? Que surge esta identidad competitiva, ¿no? Competir. Si soy bueno, quiere decir que soy mejor que otros, que me destaco por sobre otros y entonces hay una competitividad, ¿no es cierto? Y de repente veo, no, pero este otro es más bueno que yo, está haciendo más bueno que yo, está haciendo mejores cosas que yo, le están resultando cosas mejores que a mí, va avanzando más rápido que yo. Y entonces de nuevo viene esta frustración, el orgullo herido, ¿no? Todo el edificio de repente se desmorona. Y Dios permite eso. Creo que lo permite. El hombre trata de justificar esta condición diciendo, mire, el ser humano, y esto lo dice la filosofía, ¿no? Es bueno y es malo, ese es el tema. No somos ni buenos ni somos malos, somos buenos y malos a la vez. Y este es una especie de equilibrio cósmico, ¿no? El yin y el yang. En esa diferencia el hombre está equilibrado. ¿Es esa la voluntad de Dios? Porque el mal, fíjense, produce sufrimiento. El mal produce dolores tremendos y si uno ve, ¿no es cierto?, las formas más sofisticadas de maldad que existen, ¿cuánto sufrimiento han producido en la humanidad? Nadie puede estar contento con el bien, ¿no? O sea, con el mal, perdón. Nadie puede estar contento con sufriendo maldad. Esa es una señal. No estamos diseñados para vivir el mal. El hombre, el ser humano se deteriora ante la maldad. Tremendo. Los campos de concentración nazi, uno puede ver a veces fotos, documentales, testimonios de cómo estaba la gente luego de sufrir 4 o 5 años en esos campos, cómo estaban al final los que habían sobrevivido, porque la mayoría murió. Niños pequeños, sobrevivientes, ¿en qué condiciones estaban? No estamos hechos para vivir la maldad. Y el tema es que nosotros tratamos de cubrir esa maldad con nuestro propio bien. No es el bien de Dios el que el hombre busca. Y Dios tiene su árbol de la vida, ¿no? Dios tiene su bien. Y quiere darnos eso. A Dios gracias. Su palabra nos lleva entonces a ir entendiendo las cosas y ver que nosotros no podemos ser justificados por nada de lo que hagamos, porque no somos buenos,
al ser buenos y malos, somos malos ante los ojos de Dios, entonces necesitamos una justificación. Necesitamos ser justificados. Y ahí entonces entra el plan de Dios de redención del hombre. Para redimirnos de nuestro propio bien y ponernos en su camino de vida, el camino del bien. Gracias, Señor. Y fíjense que Dios ha puesto como ejemplo, como testimonio del bien, una señal delante de nosotros que es innegable, que la podemos ver. Y el testimonio más profundo del bien de Dios está en el Hijo. Cuando Jesús vino, Él testificó, Él encarnó el bien de Dios en su persona. Y el ejemplo mayor, ¿no es cierto?, de bondad está en la entrega en la cruz. Al darse, al entregarse. La palabra dice en Romanos 8:32 que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él no escatimó, no guardó, no reservó, no cuidó, no protegió ni a su propio Hijo, sino que lo dio por rescate de nosotros. Este es un testimonio poderoso de bondad, ¿no? De la bondad de Dios. Y de cómo también el Hijo, Jesucristo, aceptó este rol, este papel, y fue voluntariamente a entregarse a sus verdugos. Y ahí está el ejemplo, esa es la señal. En la entrega hay una clave. En la entrega está la clave. Hacer cosas buenas no es difícil, pero la entrega es más difícil. Hacer algo dándote, entregándote, es más difícil. Pero ese es el camino, esa es la clave. El bien sin entrega no tiene consistencia. Es como el bien que hacían los fariseos. Ellos daban limosna, se preocupaban de las cosas de Dios, eran hombres fieles, iban a la iglesia todos los domingos o los sábados o cuando fuere, hacían cosas buenas, pero Jesucristo les decía que eran sepulcros blanqueados, eran blancos por fuera, pero había muerte en su interior. Porque no había una entrega. No había un darse. Entonces esa es la clave de hacer el bien. Y Dios nos dice a nosotros, nos impulsa en su palabra, 2 de Tesalonicenses 3:13, dice el apóstol Pablo: pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Debemos estar ejercitándonos en el hacer el bien. Pero no este bien que es mi bien, ¿no? Este bien que es como a lo mejor dar las cosas que me sobran, hacer como una limpieza en la casa y todo lo que ya no uso, lo que ya está viejo, lo que está a punto de vencer, lo regalo al necesitado. ¿Ese es el bien? ¿Ese es el bien que Dios quiere? Al que te pida, dale, dice, ¿no? Y si te pide una parte de tu vestido, entrégale tu capa, o sea, dale.
Y si te pide que lo ayude 1 milla, llévalo 2. Con entrega. Esto realmente es una forma de vida, porque si no nos cansamos en hacer el bien, es porque vamos a estar ejercitados en hacerlo, ¿no? Es como cuando, claro, uno quiere retomar la actividad física y empieza, bueno, hay que empezar de a poco, ¿no? Y primero caminando, después trotando, después haciendo ejercicio, y ya finalmente se arma una rutina y uno está más suelto, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, de la mano de Dios, de la mano del Padre. Y para ilustrar esto, porque la gracia es multiforme, ¿no? El amor de Dios, la gracia, tiene muchas facetas, o sea, hay muchas maneras de entrega, muchas maneras. No hay una sola. Gracias, Señor, por eso, ¿no? Hay muchas formas de darnos, de entregarnos. Hay muchas formas de hacer el bien. Pero hoy día quiero hablar de una bien, creo que es de Dios, con temor de Dios hablarlo, que creo que es una enseñanza que va a traer libertad para muchas personas y tal vez una nueva comprensión de lo que significa justamente hacer el bien en la iglesia, en el contexto de la iglesia. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. A partir del verso 6. Gálatas 6:6. Tenemos hasta el verso 10. Muchas veces han leído esta escritura, yo también, pero esta vez creo que va a haber un acento un poco diferente. Y al que se le enseña la palabra, al que se le enseña, o sea, el que es enseñado, al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Que comparta toda cosa buena con el que lo discipula, con el maestro. Y luego dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Un principio, ¿no? Siembra y cosecha. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Promesa de Dios. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Qué entendemos con esto? No separemos el verso 6, el primero, de lo que viene después. ¿Ah? Que nadie puede ser burlado, ¿no? El que siembra en la carne segará corrupción, ¿no? Y el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Está poniendo un principio en la cual hay una elección. Y
según el camino que tomamos va a haber maldición o corrupción o bendición, vida eterna. Y dice que aquel que es discípulo, el que es enseñado, el que es guiado en el conocimiento de la palabra de Dios, esto quiere decir todos nosotros, ¿no? Todos nosotros estamos siendo enseñados por la palabra. Por eso estamos aquí hoy día. Yo también. Debe compartir toda cosa buena con el que le enseña. ¿Qué significa esto? Compartir toda cosa buena con el que le enseña. La palabra que se usa es koinonía. O sea, una palabra que ustedes conocen también, eso de ese espacio de ahí le llamamos koinonía. Y la koinonía, en el contexto de esta escritura, según el idioma original, está hablando la idea de compartir los bienes. Compartir los bienes. Que no se escuchó, parece. Compartir los bienes. Uno piensa, mire, yo le voy a contar a mi encargado de planteo lo bien que me fue, me subieron de puesto en el trabajo, estoy ganando un 50% más, así que le voy a ir y le voy a contar. Y lo voy a hacer parte. ¿Está haciendo bien esa persona? ¿Está haciendo el bien? ¿Cuál es la entrega? ¿Cuál es su entrega? No sé, en realidad, cómo debiera ser. Pero uno debiera tener en el corazón, ¿no es cierto? Si soy bendecido, bendigo entonces. ¿Y a quiénes bendigo? Aquí el Señor me está dando una clave, me está dando una forma concreta de hacer el bien. Primeramente, a los de la familia de la fe. Ahí es donde parte la cosa. Usted puede estar afiliado al hogar de Cristo, hacer un montón de cosas, ¿no? Y dar dádivas en la calle, no sé, a la gente que necesita y todo. Pero la palabra nos dice que el primer lugar, la primera opción, la primera prioridad la tienen los hermanos de la fe. Y también está diciendo aquí que hay que compartir con aquellos que nos enseñan. Primeramente. Y está llevándolo al tema del apoyo financiero también. Koinonía es compartir. Y se usaba para mostrar, ¿no es cierto?, que en la iglesia primitiva se compartían todas las cosas. Eso dice la palabra, que tenían todas las cosas en común. Que cuando había una comida, todos traían y aportaban y daban. Y no solamente su presencia. Oye, voy a compartir con ustedes hoy día mi presencia. Siéntanse privilegiados, voy a estar con ustedes hoy día sentados comiendo lo que me ofrezcan. Esto es parte fundamental y tenemos que entenderlo de la vida de la iglesia. La iglesia opera así desde su fundación. Jesucristo no tenía un sueldo. Jesucristo no trabajaba para predicar el Evangelio. Claramente la Escritura dice que Él tenía una bolsa con las ofrendas y con eso ellos comían, vivían, viajaban y generalmente se quedaban y se hospedaban en las casas de los discípulos. Y los discípulos ponían delante de ellos todas las cosas, todo lo que tenían. Si era poco, no importa, lo ponían todo. Y daban para su sostén.
Nosotros nos preocupamos harto cuando vienen los pastores. Y a no ser de que ellos nos digan, miren, no se preocupen, nosotros ya tenemos todo arreglado. Ok, nosotros tratamos de que no les falte nada. Y pagamos el arriendo, la comida, todo. Les pasamos un auto con benzina. Es un principio de vida de la iglesia. Koinonía. Compartir. Un teólogo del siglo XVII, John Lightfoot, dice que esta escritura habla de llevar las cargas de los demás, del que enseña, ¿no? Haciendo una aplicación especial de esta regla: atiendan las necesidades temporales de sus maestros en Cristo. En el fondo nosotros estamos asociados con aquellos que nos enseñan. Ellos dependen de nosotros. Y así debe ser, así lo instauró Dios, así ha sido durante 2000 años para la iglesia. El que se le enseña la palabra, comparta, koinoneio, todas las cosas buenas con el que le enseñan. Y las cosas buenas está hablando de bienes materiales. Este es un principio, como decía, básico. Los que alimentan espiritualmente y bendicen espiritualmente deben ser apoyados por los que escuchan. Esto podemos ver. 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Por regla, los que enseñan deben dedicarse a eso y ser sostenidos. A lo mejor a alguien le empiezan a transpirar las manos con esto, porque alguien puede decir, mire, ya están hablando de plata. Si tiene esa forma de pensar, en realidad nunca va a entrar en la esfera del bien de Dios, realmente. Porque hay que pasar esta barrera. Hay que pasar la barrera del dar, hay que pasar la barrera de las ofrendas, de los diezmos, hay que pasar esa barrera. Si usted no pasa esa barrera, realmente se va a mantener siempre en una esfera alejada del bien de Dios. Siempre. Y no hay un progreso espiritual, sobre todo esto para los hombres, ¿no? Porque los hombres principalmente, según el plan de Dios, son los que sostienen económicamente a la familia. Por lo tanto, sostienen económicamente a la iglesia también. Las mujeres aportan bien, que den lo que puedan, pero la primera responsabilidad en este sentido la tiene el hombre, el varón. ¿El varón diezma? Ok. Sus finanzas están bien, su casa está ordenada, nada va a faltar. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No solamente es con reverencia, con así esas Verónicas, así,
bienvenido, maestro. No es solamente eso. Hay un orden establecido por Dios. Es un principio, ¿no? Y la iglesia funciona así. Así funciona. Desde el comienzo. Siempre ha sido así. El obrero es digno de su salario. ¿Cuánto más aquel que predica la palabra? También. Pero no lo veamos solamente como bueno, hay un pastor, ¿no es cierto? Ya, debería hacer eso. Pero está hablando de los que enseñan, en general. Podemos hablar a lo mejor de encargados de plantío. ¿De qué manera yo lo hago parte de las cosas buenas que me pasan a mí? No solamente en lo económico funciona esto, también puede ser, oye, invitarlo a mi casa a comer, que tenga un buen tiempo, que no se preocupe de nada hoy día. Él siempre está preocupado de quién va a traer las cosas de la reunión y ¿no es cierto?, el compartir quién lo trae y este no lo trajo. Ah, bueno, ya, lo pongo yo, ok. Pero alguna vez invitarlo a ellos, a sus casas. Mira, quiero darte un tiempo bueno para ti. No te preocupes de nada. No te pongo cuota. ¿Hacemos eso? Yo no tengo registro. Tal vez alguna vez ha ocurrido, sí, puede que... Pero no es normal, no es lo normal. Lo normal es que los encargados, que los que enseñan, estén siempre ellos organizando, preocupándose, entregándose. Pero los que reciben, ¿cómo se entregan? ¿Cómo hacen el bien dentro de los de la familia de la fe? Teniendo oportunidad. ¿Cómo bendicen ellos? Hay una idea equivocada. Lo que pasa es que la gente dice yo estoy primero. Esa es una forma de mi propio bien también. El bien comienza por casa, mi casa. Empieza por mí. Pero nunca pasa a otro estado. Siempre está en mí. Lo que yo recibo, lo que no me dan, lo que a mí me falta. Y nunca salimos de ahí. Hacer el bien, como decía, tiene múltiples formas. Aquí esta escritura habla de un tema específico, pero podemos hacer el bien de muchas otras formas, ¿no? ¿Cómo está de salud el hermano? ¿Cómo puedo apoyarlo? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Te falta para el tratamiento? ¿Te falta para hacer ese examen que es caro? Créanme que esto es real, ¿eh? Yo he conocido otras congregaciones que son bien pobres económicamente. ¿Y saben por qué? Porque la gente es tan pobre que no da. Son tan pobres ellos que no pueden dar. Y eso es un engaño. Eso es su propio bien. Porque Jesucristo decía que una viuda entregó 2 blancas, 2 monedas, era todo lo que tenía. Y dijo que dio más que todos los otros que echaban grandes sumas en la caja, en el alfolí. Y en el pueblo cristiano hay muchos que dicen somos tan pobres que nosotros no diezmamos, no, en esta iglesia no se diezma. Y uno ve a los pastores realmente la condición tremendamente difícil de los pastores. Muchos no soportan. Una cosa ya es lidiar contra el diablo, otra cosa es predicar el evangelio, pero más encima tener problemas económicos destruye la familia.
Y muchos pastores terminan solo porque su matrimonio no resiste. Porque no hay. De repente no hay para comer, no hay para pagar las cuentas. ¿Cómo es posible eso? ¿Dónde está el corazón de esa congregación? Tremendo. Y es real, se ve. Yo lo he visto. Si la iglesia no sale de la pobreza, es porque todos están en ese círculo, ¿no? Vicioso. Pero basta que alguno rompa eso para que la iglesia empiece a progresar y a cambiar. Somos un cuerpo. Y hay coinonía entre nosotros, ¿no? Hay una asociación entre nosotros. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Promesa de Dios. Hay fruto de Dios. Bendición de Dios. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Ahí está el orden. Especialmente, por ahí parto. Después miro hacia el mundo. Y sin cansarse, sin dejar. Es constante. Permanente, una forma de vida. Es parte de la economía del reino. La economía del reino. Esa economía que no perece, que no la puede arruinar, ¿no es cierto?, ni la polilla, ni el orín, que no se puede corromper con las crisis económicas que viven los países. Es una economía que no es afectada por la inflación. Tampoco es afectada por la falta de trabajo, porque Dios provee. Es un milagro. Es caminar por fe. Pero si no lo hacemos, no vamos a ver esa siega, no vamos a ver esa cosecha. Podremos tener estabilidad, pero no estamos haciendo el bien. ¿Amén? Amén. Y termino con esto. La semana pasada hablamos de las obras de la fe, ¿no? Y de la importancia que tiene la entrega al hacer las obras, es decir, el morir. Morir. Yo no creo realmente que esta sea una muerte muy grande. No creo que dar sea una muerte grande. No creo que sea eso. Hay entregas mucho más grandes, más importantes. Si entregas tu vida a los verdugos, esa es una entrega importante, ¿no? Pero aquí no está hablando de eso. Es simplemente un paso que va a afectar, para muchos va a afectar un espíritu que hay ahí que se llama Mamón y que no es bueno. Mamón, el dios del dinero, y que tiene el control de tu vida y no te deja soltar, ¿no es cierto? Meterte la mano al bolsillo, hacer o dar de lo tuyo, dar de lo más preciado que tienes. Él tiene el control. Es un engaño, afecta tu identidad en Cristo, afecta tu identidad. Pero tenemos esta verdad que Dios ha puesto delante de nosotros para que demos el paso. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Oh Señor Jesucristo, gracias por tu palabra.
Señor, tu verdad disipa toda duda, todo conflicto interno, Señor. Hoy día, Señor, nos abrimos, Señor, abrimos nuestro corazón a tu escrutinio, Señor, a que tú nos muestres, Señor, que escudriñes en nuestro corazón, Señor. Una vez más, para dar estos pasos de fe, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que tú pones también delante nuestro, Señor. De que hacer el bien consiste en hacer el bien, Señor. Bendecir a otros, Señor. Bendecir a la iglesia, Señor. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y tú me dejas a mí la capacidad de administrar el 90% de lo que me das, Señor. Te pido, Señor, que en este tiempo, en esta semana, tú vayas mostrándonos, Señor, revelándonos, Señor, esta verdad y cómo, Señor, podemos hacer crecer el reino de los cielos, Señor, en medio de nuestra iglesia, de nuestra congregación, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y terminemos alabando al Señor.